Bienvenidos a esta edición de Republicast. Hoy para hablar en compañía de nuestro editor de política Alejandro Palmieri con el magistrado Roberto Molina Barreto. Magistrado, bienvenido a Republicast. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias, magistrado. La diputada Andrea Ceseña, fan de este podcast, al igual que muchos diputados de Movimiento Semilla, ponía un tuit ayer en la noche que anunciábamos este podcast hablando acerca de cómo iba a ser posible que el magistrado Molina Barreto fuera a venir a Republicast, que un magistrado no podía ir a un medio de comunicación. A ver, en Guatemala y en todo el mundo tiende a ser usual que magistrados, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por poner un ejemplo que para mí es un referente, cuando hay casos de relevancia, participan y expresan su opinión de determinados temas de interés nacional en medios de comunicación. Así que, gracias, magistrado, por aceptar la invitación. Gracias. La verdad es que no me extraña el comentario que precisamente cuando hay políticos que lo que viven es de manipular la verdad, pues evitan que escuchar esa verdad y siguen manipulando diciendo mentiras. Bueno, dicho sea de paso, el magistrado estuvo hoy en otro medio de comunicación y ha dado declaraciones en otros medios de comunicación. Eso no los ha criticado a la diputada Ceseña, pero bueno, eso es porque son de su lado, ¿verdad? Pero, a ver, hablábamos antes un poco de esto y cómo la dinámica ha cambiado. Antes, iba a decir sus tiempos, pero me incluyo en nuestros tiempos, no existía esta batería de ataques mediáticos y sobre todo en redes sociales tan populares que ya no permiten que la sola majestad de la resolución de una Corte Constitucional hable por sí sola, porque está siendo atacada tanto las resoluciones como los integrantes a diestra y siniestra. Y entonces es menester tener que salir a dar, pues no explicaciones, porque no tienen por qué dar a los magistrados, pero a explicar el porqué de las cosas. Y eso es lo que yo he visto que usted ha hecho. Le consta que yo he sido un crítico, personalmente, de la permanencia, no voy a decir reelección, porque creo que no fue reelección, de la permanencia del rector de la USAC. Pero confieso que su explicación de en qué consistían o en qué han consistido hasta ahora las resoluciones me hace perfecto sentido, pero me gustaría que usted se lo explicara a la audiencia. Pues en efecto, primero que nada, Alejandro, lo ideal es que las resoluciones se expliquen por sí solas. Eso ha sido cuando hay un ejercicio público franco, sincero, de buena fe. Sin embargo, precisamente esa manipulación que se hace para poder decir lo que no dice las resoluciones, porque a eso se dedican los activistas, pues hacen que uno se motive para poder salir a explicar. En esta oportunidad, como lo he dicho en otras entrevistas, la Corte no ha resuelto sobre el fondo del proceso de elección del actual rector de la Universidad de San Carlos. Únicamente ha revisado requisitos básicos que tiene que hacer un juez, y especialmente constitucional, que es si se llenan esos requisitos para tramitar los amparos. Y en todo caso, si un tribunal que no es la Corte, es el competente, pues se envían esos antecedentes al tribunal. Es todo lo que hemos hecho. Sin embargo, el problema que hemos tenido, que es donde viene la queja y el motivo de mi nota del día de ayer a la presidenta de la Corte, es que no, primero convocaron en forma tardía esos expedientes, lo cual es incorrecto porque precisamente uno tiene que tener la prudencia de saber qué casos pueden crear una conflictividad, en este caso de la comunidad universitaria. Y la otra es precisamente resolverse antes de que ocurran las circunstancias que motivan la mayor conflictividad. Estos amparos empezaron a ingresar desde el mes de febrero a la Corte y están resolviéndose en junio. Esto es muy tardío y precisamente en ese ínterin es cuando se crea esa expectativa, esa confusión de lo que pueda llegar a decir la Corte. Y si a eso le sumamos de que no se nos permitió suscribir, firmar las resoluciones
En el momento que se toman las decisiones, eso hace que precisamente los activistas que saben el contenido de la resolución, porque lo saben de antemano, entonces salen al ataque antes de conocer ya la firma de ellas, pero saben su contenido. Y eso es lo que nos explican. No hay más que explicar acá, que son requisitos de procedimiento, y mandar esto a los órganos competentes. ¿Y se enteran de su contenido cómo? Yo supongo que es una filtración que ha existido no de ahora. Yo, pues, gracias a Dios, ya tengo 4 cortes de participar, y siempre existe esa situación de que algún miembro de la corte, muchas veces de los propios magistrados, pues cuentan qué fue lo que se resolvió. Por supuesto que no importa eso porque ya están firmadas las resoluciones. Claro. Lo que es incorrecto es que se filtren antes de que sean firmadas, y más, lo lógico es que se van a filtrar si van a ser firmadas 8 o 10 días después de que se tomó la decisión, porque las actas sí narran lo que se discutió y narran que ya hay una mayoría, por si no unanimidad, que tomó la decisión, pero el no firmarlas crea toda esta conflictividad, confusión y expectativa negativa para aquellos que no les fue bien con esa decisión. Y solo para entender, ¿hay tanta distancia entre que se toma la decisión y se firma la resolución porque así tiende a pasar o por alguna razón irregular? No, yo es primera vez que lo Eso veo. le iba a preguntar justamente. Es primera vez que lo veo. O sea, las decisiones se convocan. Aparte es cuando usted quiere retirar un caso en la sesión de hoy porque necesita mayor análisis o necesita investigar más sobre el asunto. Pero en estos casos, como le digo, que son de primaria, ustedes son abogados, son requisitos de entrada que tienen que revisar, no se necesita más que discutir, ver si se cumplen o no, tomar la decisión, y están los proyectos para poder ser firmados inmediatamente en la misma sesión. Claro, porque Eso es lo normal. llegan al pleno ya los proyectos de resolución. Pues Por no supuesto. es que ahí se vaya a estar redactando. Y hechos por los técnicos de la corte Exactamente. que saben, aquí no hay legitimación, no hay temporalidad, no hay conexidad, y van los autos como deben de ir, pero ya cuando hay un interés particular es cuando se evita o se alarga la discusión, que es válido, Mire, pero yo, para así tomar y firmar la resolución. Roberto, yo tengo, perdón que le diga Roberto, pero es que, perdón, Sí, por favor. magistrado, No Eh, somos amigos de toda la vida. yo no voy a decir vivido tanto, pero sobre todo he percibido que buena parte de la confusión, voy a hablar de la bien intencionada, porque la mala intencionada ya sabemos que nace de lo que se percibe cuando menos una variación constante de criterios por parte de la Corte. Vamos a ver, en algunos casos, algunas magistraturas han aceptado amparos cuando la legitimación activa, por ejemplo, no está clara. O como cuando en este caso, la legitimación activa la debería tener el PDH según su mandato legal, pero no la ejerce. Entonces, ¿qué pasa cuando el funcionario que tiene que hacerlo no lo hace? No puede un ciudadano, estoy hablando bien intencionado, aparte son los malos, acciona, y en algunos otros casos la Corte sí ha acogido esas acciones y ahora no. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esa variación de criterios? No, yo creo que no es variación de criterios, Alejandro. La Corte hace aproximadamente 20 años, diría yo, precisamente abrió esa posibilidad cuando se están defendiendo derechos difusos, o sea, que afectan a toda la población, no a grupos, no a comunidades especiales, sino Como a la toda la USAC. población. Pero la USAC es un derecho que lo pueden ejercer únicamente el estudiantado o los catedráticos de la universidad. No afectan a la colectividad como se pretende hacer ver. En este caso, no es lo mismo que usted accione en situaciones de salud y vida, por ejemplo, que eso sí es un derecho humano, el derecho a la salud y a la humanidad, que pueden ejercer cuando no lo ejerce el PDH. Me estoy haciendo una suposición. Por ejemplo, si estamos discutiendo
sobre un proceso del Congreso de la República que está haciendo una ley, pues hay derechos que cualquiera puede elegir porque esa ley o ese procedimiento del Congreso afecta a toda la sociedad guatemalteca. Pero hay situaciones que usted tiene que tener un agravio personal y directo. En este caso, para caer al punto que nos ocupa, es cuando alguien está alegando que no lo dejaron participar en un proceso electoral, por ejemplo, las personas que iban a ser o pretenden ser electores del rector. Entonces, los que no dejaron participar son quienes podrían en su momento impugnar esa decisión que no los dejó impugnar, que no los dejó participar, y no otros grupos que no participaron. Pero me siento sumamente ignorante con esta pregunta, pero ¿y entonces no fueron los afectados quienes impugnaron? En algunos casos no. Okay. Aquí hay muchas facultades, muchas juntas directivas de facultades y muchos grupos actuando en todo este proceso. Por lo menos las resoluciones que yo he podido tener a la mano, como le digo, no puedo referirme únicamente a algún caso, sino que hay, como le digo, diversidad. Y, por ejemplo, me voy a parafrasear, si se trata de la Facultad de Arquitectura, pues los grupos que se quisieron inscribir ahí son los que en el momento que no los dejaron inscribir, sea por la razón que sea, tienen que agotar una vía administrativa de impugnación para poder acceder al amparo. Pero son ellos los afectados, no otros grupos ni que sean de otras universidades, porque no tienen nada que ver con los procesos eleccionarios de la Universidad de San Carlos. Y así le podría referir lo que es precisamente esa legitimación activa o pasiva, porque también recuerdo que hay unos que estaban alegando en contra del Consejo Superior Universitario cuando el acto que les agraviaba aparentemente lo cometió la Junta Electoral, que es otro ente distinto. O sea, no hay pues una relación directa de contra quién está pidiendo el amparo y por eso es la orden de suspensión de ese trámite. Y tal vez ahí me gustaría entrar a mayor profundidad, digamos, con esa legitimación, incluso para de nuestra audiencia quienes no son abogados, y justamente entender cuándo un particular cualquiera tiene esa legitimación para pedirle a la Corte actuar. Yo entendería que la Universidad de San Carlos, o que en los procesos de elección a rector de la Universidad de San Carlos únicamente puedan participar los electores, por ejemplo, a los que les fue dado su derecho a ser elector, o que alegan tener un derecho para ser elector. O un candidato a rector. Un candidato a rector. Pero pasa, magistrado, que en este caso estamos hablando de una universidad que maneja un presupuesto importante, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación por mandato constitucional. 5% dice la Constitución, pero... Una universidad que participa en el proceso de designación de magistrados, de fiscal general, de contralor general de cuentas, es decir, participa en una serie de procesos, digamos, de una envergadura suficiente como para poder considerar que la elección de ese rector que va a participar en tantos procesos sea una cuestión de interés nacional, ¿o no? Bueno, depende, cada caso hay que analizarlo exclusivamente, o sea, no es el Consejo Superior Universitario el que participa en todos esos eventos que usted dice, o no es únicamente el rector quien participa en esos procesos. Sí, y además es el manejo del presupuesto, corresponden también a un ente administrador, no exclusivamente al rector, sino a un consejo que es... Aunque es la máxima autoridad. Pero lo que estamos discutiendo aquí es el proceso eleccionario. O sea, no estamos discutiendo si hay un buen manejo de los fondos públicos. Si estamos hablando del manejo de los fondos públicos, pues también hay un procedimiento y hay un ente encargado de eso, que es la Contraloría General de Cuentas. O sea, para cualquier situación de las que podemos discutir, hay una legitimación o hay un ente encargado de poderlo hacer. Pero que alguien se atribuya un agravio porque a otra persona no le dejaron participar sin saber la razón del por qué no le dejaron participar,
pero lo único que está haciendo es demostrando un activismo o un deseo de que no hubiera participado una persona si no hubiera participado otra. Y ahí es donde no pueden expresar ellos un agravio personal y directo, y por esa razón es que se determina por medio de un tribunal constitucional que ese amparo no tiene una falta de legitimación, o sea, carece de una legitimación activa o pasiva en su caso, como le digo, que usted alegue que le está agraviando el Consejo Superior Universitario cuando tal vez es la Junta Electoral. Me voy a extender un segundito para hacer un símil, porque sé que es un tema complejo. Quien cuenta los votos en un proceso nacional es la Junta Nacional de Elección, la Junta Nacional Electoral. Exactamente. Ellos cuentan los votos, no los cuenta el Tribunal Supremo Electoral. Ellos le informan al Tribunal Supremo Electoral y es el Tribunal Supremo Electoral quien hace una declaración de quién ganó las elecciones. Entonces, si es un problema de conteo de votos, usted tiene que alegar en la mesa los votos que dejaron de contar para poder decir que no estuvo de acuerdo en aquella declaración. Pero no puede directamente usted presentar una acción de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, que lo que hizo es una declaración en base a un informe que le hizo la Junta Nacional Electoral. Más o menos para poder poner un símil de qué es lo que usted puede alegar, en qué hay una conexidad en lo que está alegando o no. Aquí tal vez lo importante, José, es poder determinar que la Corte de Constitucionalidad, por lo menos a las resoluciones que yo ya firmé, no ha resuelto sobre la elección, sobre la validez o no de la elección del señor Mazariegos. Y que estos amparos fueron presentados ante la amenaza de que eligieran a una persona el 8 de abril. Que ya fue electo. Entonces, debieron haberse resuelto antes del 8 de abril porque era un amparo preventivo ante la amenaza de que no lo hicieran bien. Entonces, resolverlo usted después del acto eleccionario en sí, pues prácticamente primero denota una mora judicial, una irresponsabilidad que los miembros de la Corte hicimos ver dentro de la octava magistratura. ¿Y de quién fue la responsabilidad de que no se resolvieran esos amparos en tiempo? Precisamente los últimos dos presidentes de la Corte, porque esto ocurrió dentro de la octava magistratura, que ahí están las actas de cuándo fueron convocados su primera vez, retirados y no volvieron a ser convocados hasta dentro de la novena magistratura, que es la actual. O sea que se podría afirmar que Leila Lemus, la ex magistrada Leila Lemus y la magistrada Anabela Morfín no quisieron de alguna forma sesionar o agendar esos amparos para discusión en tiempo. Así es. Eso es lo lamentable. Esa es una manipulación precisamente porque usted lo primero que tiene que hacer cuando es presidente, que claro que la Constitución le da el derecho del manejo de la agenda, pero tiene que ser un derecho ejercido debidamente, o sea, oportunamente. Sabe que hay una conflictividad en la comunidad universitaria y entonces debió haberse resuelto porque era ante la amenaza para que no ocurriera lo que los señores amparistas estaban advirtiendo que podía ocurrir. Si esas acciones se hubieran mandado en tiempo a los tribunales competentes, pues se pudo haber evitado si es que era cierto que hubo ese agravio. Y regresar a la Corte, pero ya como un tribunal de segundo grado de apelación. Hacia ahí iba mi siguiente duda. Las competencias en materia constitucional están perfectamente bien delimitadas. O sea, que conoce un juzgado de primera instancia, que conoce en salas, que conoce la Corte Suprema y que conoce en única instancia la CC. Más allá de que algunos abogados pueden ser ignorantes de esas competencias, a mí me parece porque no puedo concebir, como yo no estoy estructurado de forma malvada, yo no puedo concebir que algún abogado o algunos abogados a sabiendas presenten esas acciones directamente en la CC y no en los tribunales competentes.
Y claro, supongo, porque yo no soy malvado, que lo hacen con toda la mala intención para ponerle el reflector a los magistrados. Así es. Pero, a ver, yo soy uno de los que cree que la Corte, pues cada vez se ha ido metiendo más y más en más cosas, pero en buena medida es por eso, porque precisamente hay abogados que a sabiendas de que no es competente lo presentan en la CC. Perdón la expresión, pero para joderlos. ¿O hay alguna otra razón? Miren, pueden haber excepciones que justifican, digamos, el atajo ese. ¿Por qué? Porque la urgencia, miren, esto va a ocurrir en 3 días, en horas, y no hay tiempo de ir a presentarlo y que digan que no, y después apelar para que suba a la corte, pedir los antecedentes. Y la corte realmente lo que hace en esos casos, cuando es de urgencia, que hay un derecho, como le digo, agraviante a tal nivel, En prevención, no. Porque entonces la corte lo manda al tribunal, pero ya con un amparo preventivo, a Ok. prevención se llama. Ok. Ya sea otorgándolo o incluso denegándolo. Porque se puede mandar diciendo, mire, aquí no se va, pero sin amparo provisional. Pero sí hay casos, como le digo, habría que analizar algún caso de urgencia. Por ejemplo, en el proceso de comisiones de postulación para fiscal, pues se estaba tratando de sobre la tabla de gradación, por ejemplo, para calificar a los aspirantes. Era urgente que pudiera determinarse si un juez podía calificar o no para ser fiscal. Entonces, presentaron el amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte lo que hace es enviarlo al tribunal competente con el amparo provisional que ya lo había dictado años atrás, en el año 22, indicando esa situación de la posibilidad de que un juez llenara el requisito por ser abogado. Entonces, ahí se justifica el atajo, como le digo, pero en otros casos no, porque es más, aquí se presentaron los amparos, como le digo, en muchos de ellos en el mes de febrero, que si se hubieran mandado en tiempo, pues el tribunal de primera instancia pudo haber revisado, resolver como consideraba y poder incluso presentar la contraparte, una apelación y resolver la corte, y se evita toda esta conflictividad. Yo lo que noto, magistrado, es un patrón, digamos, desde que tomó posesión esta magistratura y particularmente la presidencia de esta magistratura, en el que en 2 casos de una envergadura grande, muy importante, como el caso de elección de fiscal general y el caso de la elección del rector de la Universidad de San Carlos, la magistrada presidente pudo haber tomado acciones en tiempo para evitar que la situación llegara a un punto tal en el que pues es un caos social el que se genera, porque aunque en el caso, gracias a Dios, de la elección de fiscal general se logró corregir el proceso y el proceso terminó en tiempo, valga la redundancia, de cualquier forma entramos en un proceso de desgaste público y político completamente innecesario porque la magistrada Morfín se negaba a sesionar. Es más, el mismo día que tomamos posesión, que se extraña a la gente que por qué madrugada, siempre es así, pero eso lo podemos explicar otro día. Pero precisamente a los minutos de haber asumido la 9ª magistratura y por supuesto ella como presidente, se le presentó una nota firmada por 3 magistrados porque la ley de amparo dice que las cosas se deben de convocar inmediatamente a solicitud de 2 o más magistrados. Y sin embargo no lo hizo. O sea, eso estamos hablando del fiscal. Y siempre se recomendó apresurar también las acciones estas desde el mes de febrero, que no había convocado al anterior presidente y se le recomendó. Y ahí están las solicitudes por correo, por escrito, en forma verbal, y sin embargo no atendió esa solicitud. Y eso es lo que nos tiene ahora con esta situación, porque en medio, ¿dónde viene, digamos, la molestia personal? Porque por no haberse convocado en forma oportuna o no haberse firmado, porque usted sabe que la firma es consecuencia inmediata de una deliberación, y por no haberse firmado en su momento, en esa ínterin, hemos sido algunos magistrados objetos de un ataque tremendo que demerita nuestra honorabilidad, nuestro honor. La gente se burla, pero eso es provocado precisamente por ese retardo
por esa postergación de firmas, y eso sí puede ser una mala fe. Yo no me atrevo ni siquiera a calificarla. En todo caso, tendrá que ser un ente competente, pero a ver, yo miro ahí un retardo. Puede ser que eso sea tipificado como un delito, no lo quiero decir así, pero Está es haciendo un lo que Gloria Porras solía hacer. retardo Está malicioso, haciendo lo mismo. ¿verdad? Malicioso de la justicia, en un asunto que precisamente, como decías, genera caos. Uno podría pensar, ¿quién va a querer generar caos? Bueno, precisamente hay algunas personas, algunos grupos que florecen, voy a usar, florecerán en caos. Y eso es malicioso. O sea, uno no puede creer que haya personas o grupos que en un asunto de trascendencia nacional, como fiscal, como rector, puedan querer, sobre todo diciendo lo contrario. Eso es lo simpático, ¿verdad? Que las cámaras dicen lo contrario, pero en la realidad el caos no les molesta porque ahí florecen, ¿verdad? Y sobre todo cuando causan molestia o causan daños a terceros y ellos salen en caballo blanco, ¿verdad? Y que hay personas que detrás de cámaras son muy valientes, muy machitas, magistrado, y me gustaría hacer hincapié en ello, que salen culpándolo a usted de la situación actual en la Universidad de San Carlos. Y lo digo con nombre y apellido. Daniel Herring, que es otro fan de este podcast, de Repúblicas específicamente, porque todas las semanas comenta nuestras publicaciones, sale en un podcast diciendo que, y lo digo tal cual, y me va a perdonar la expresión, pero él lo dice, que usted es un hijo de tantas, porque por culpa suya, Walter Mazariegos hoy es rector. ¿Qué le responde usted a quienes le dicen eso? Miren, creo que es una actitud de niño. Aunque es muy grande y cuesta que quepa en la pantalla, creo que es una actitud muy infantil, y es motivado por un sesgo ideológico. Tanto él como hay abogados que se forman en una fundación que tiene un solo miembro y que le gastan mucho para ir a estudiar en el extranjero y que sale incluso con muchos libros atrás, que yo creo que esos libros están en blanco. Y cuando salen a explicar una de estas resoluciones ni siquiera la han leído. Entonces, yo sí creo que precisamente hay muchos que quieren utilizar un trampolín o una escalera, en este caso a mi persona, para poder hacer valer una posición política de a futuro posiblemente. Y hay algunos que incluso desde el extranjero transmiten, no sé si porque tienen delirio o persecución o están prófugos de la justicia, y que sueñan con uno y todos los días me mencionan, como usted lo dice, de este personaje. Esta es una situación que, bueno, es libertad, es la democracia, pero da risa. Cuatro magistraturas, a Roberto en la corte, y sí ha aumentado este ruido, ¿no? ¿De cuándo para acá siente que el trabajo de un magistrado está siendo, y no voy a decir su caso nada más, de los 10 magistrados o de los 5 titulares, es más difícil por razón del ataque sistemático en redes sociales? Y me sumo a la pregunta de Alejandro, magistrado. ¿Tuvo algo que ver el proceso de nominación en el que usted fue designado por el Congreso de la República? Yo a eso me iba a referir. Todo esto tiene un origen precisamente de la oposición del partido oficial, que fue evidente en el Congreso de la República, para evitar que yo fuera designado. No lo lograron, 18 horas de hablar mentiras, de perder tiempo, toda la estrategia que es válida porque es una estrategia política, pero no lo lograron. Después han tenido una excusa de toda la vida de echarle la culpa a la exfiscal general de la República, para decir que no los dejan gobernar, para evidenciar realmente lo que yo he dicho que es la inutilidad política de poder gobernar bajo los efectos de un partido oficial. No lo lograron y entonces tienen que buscar a alguien más para poder ver esa frustración, descansar en alguien esa frustración
y me tocó a mí. Pues la verdad es que es un honor para mí, realmente. Les mando un saludo. El que no los deje dormir y que estén todo el tiempo pensando en mí, en lugar de estar pensando de que deben de ser un poco menos inútiles y poder hacer las cosas como quieren y que no necesitan de estos activistas que se llaman juristas, algunos, y que simplemente hablan lo que no es, ni siquiera leen las resoluciones, no las entienden y menos las van a explicar. Pero lo que sí es lamentable es que el pueblo de Guatemala esté sujeto a orientadores de la opinión pública de esa calaña y que muchas veces, pues claramente, y agradezco estar aquí este día, lo que es distinto de hablar con claridad, de cara las situaciones y explicarlas de esta manera. Aquí no estamos hablando sin ningún sesgo, ni que yo tenga un interés directo o indirecto para poder resolver asuntos de la San Carlos, o que por eso precisamente yo presenté mi inhibitoria, que por cierto, en la nota yo exhorté a mis compañeros a revisar sus actitudes, porque puede haber alguien que sí tendría que inhibirse de conocer, precisamente porque ha ejercido la profesión de abogado para dirigir o auxiliar a estos grupos que están en litigio judicial en el proceso electoral del rector de la San Carlos. Yo sé que usted pues, no puede decir, o no va a decir los nombres, pero Astrid Lemos, la magistrada electa en el Colegio de Abogados, en la Asamblea del Colegio de Abogados, ¿hace cuánto, hace qué tan poco, mejor dicho, está vinculada a estos grupos? Porque eso, a ver, el ejercicio de la profesión liberal, ¿verdad? En Guatemala. Astrid Lemos está vinculada a qué grupos. A ver, entiendo a uno de los amparistas. Por cierto, sería interesantísimo si nos cuenta cuál es el agravio impugnado o mencionado por DIRE, porque entre todos estos amparos, que falta de legitimación activa, extemporalidad, falta de definitividad, al o los amparos de DIRE les afectan algunos de estos, digamos, fallas. Alejandro, lamento no poderlo contestar, no lo sé, como le digo, yo no he analizado el fondo del proceso electoral en sí. Lo que he visto es a estos personajes es llegar a la corte, manifestar de una manera que puede rayar en el terrorismo, en una falta de respeto a la institucionalidad del país, y eso sí lo he visto. Y sí he visto precisamente a esta compañera celebrando con ellos, porque están en las redes precisamente las situaciones que trabajaron política gremial juntos, que tuvieron un proceso electoral y que ahí hay memoriales auxiliados. Y no es que ella lo niegue, o sea, yo lo puedo decir aquí no por chismoso, sino que es un hecho concreto que ahí existen. Sí, es un hecho que la magistrada... ahí están en los memoriales y en las acciones que se presentaron de hace muchos meses en la Corte de Constitucionalidad, incluso el año pasado, y que posiblemente a partir de que decidió ser candidata para la Corte de Constitucionalidad lo dejó de hacer, pero tuvo un interés profesional o grupal para poder ejercer, y creo que ahí podría haber una situación de ética. Pero para explicar mejor a nuestra audiencia, estamos hablando de que en la Corte de Constitucionalidad hoy hay procesos relacionados con la elección del rector Walter Mazariegos de la Universidad de San Carlos, el actual rector, en los cuales un amparista, este grupo DIRE, al cual la magistrada Astrid Lemos estuvo vinculada. Que estuvo vinculada, por supuesto que sí, porque ella misma lo ha dicho en sus redes y tiene procesos de campaña junto con estas personas. Y ahí pues yo veo una lógica más que clara, magistrado, en por qué ella debería de inhibirse de conocer ese tipo de casos. Pero si algo me generó una duda razonable, fue unos tweets que estuve leyendo ayer en la noche, en torno justamente al mismo tema de la elección del rector, en los cuales decían, bueno, ¿y por qué inhibirse si el magistrado Molina Barreto no tiene nada que ver con la Universidad de San Carlos? El magistrado Molina Barreto no tiene nada que ver con Walter Mazariegos. ¿Tiene usted algún tipo de relación con Walter Mazariegos? ¿Lo conoce? ¿O cuál es la razón de verdad que motiva el fondo de esa inhibitoria? Bueno, yo soy una persona que conoce a muchas personas.
Tengo 70 años de vida y muchos años de estar en la vida pública. Eso no es lo que pueda motivar una relación con nadie. También hubo 100 diputados que votaron por mí y por supuesto que yo motivé que votaran por mí. Lo que motiva mi inhibitoria no es un interés o una relación personal con el señor Mazariegos. Lo que motiva mi inhibitoria es la molestia, la incomodidad de que en una dirección de la Corte, en una manera anómala, irregular, se esté mancillando mi honor. ¿Por qué? Porque no deja que se firmen las resoluciones y en ese ínterin vienen ese tipo de ataques que, por supuesto, no ponen en duda mi imparcialidad, eso lo digo enfáticamente, pero lo que sí afecta es mi libertad de opinión y mi ejercicio libre que yo puedo hacer de independencia judicial para poder resolver. Cuando estoy resolviendo, prácticamente a la par de personas que sí han manifestado incluso en forma verbal dentro de la Corte su vinculación o su oposición a determinados candidatos. O sea, hay una manifestación que usted sabe que uno no debe adelantar criterios sobre los casos que va a resolver. Y más si usted tuvo, por ejemplo, yo ejercí la profesión muchos años, José, y hay casos que han llegado a la Corte que ya no presenté yo el amparo, pero fui abogado de esas personas y en forma ética y moral yo me inhibo de conocer. ¿Por qué? Porque tuve una vinculación profesional con esa empresa, con esa persona, y entonces para tener yo esa libertad de opinión y de ejercer mi independencia judicial, prefiero inhibirme. Eso, a ver, ahora que menciona esto y hablando siempre de la USAC, ¿no? Porque es la comidia. La designación de magistrados titulares suplente corresponde a 5, 3 poderes del Estado y 2 entes colegiados. Y la ley de amparo dice que los magistrados designados o electos ejercerán su función de manera independiente de esos organismos o cuerpos. Y entonces ahí surge la duda de qué pasa con los magistrados designados por la USAC. Yo sé que USAC es un término muy general, por el Consejo Superior Universitario. La magistrada titular sí es designada por la U, pero no trabajó en la U. El magistrado suplente sí. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría el magistrado suplente de llegar a integrar un pleno en donde se conozca un asunto de la USAC? Debiera de inhibirse, de acuerdo a su criterio. Es que no sé si él actuó como abogado o tuvo un cargo. Mire, Dependiente. el punto es lo que usted dijo. O sea, uno ejerce su función independientemente del órgano que lo designó. Imagínese usted que la presidenta tuviera que inhibirse en todo lo que tiene que ver el organismo ejecutivo. Claro. Imagínese usted que yo tuviera que inhibirme en todo lo que tiene que ver con el Congreso de la República. La magistrada Ochoa de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Rivera del Consejo Superior Universitario, porque quien la elige es el Consejo Superior Universitario, que está representado por las distintas fuerzas de facultades, la parte estudiantil, la parte catedrática. No es un solo ente, el Consejo es un gran gobierno. O precisamente, imagínense, la magistrada Lemos todos los abogados tendría que inhibirse de todo porque es de todos los abogados. Sí. O sea, eso no es así. Uno se inhibe cuando tiene que ponga en duda, porque la Corte, los magistrados de la Corte no estamos obligados, no es la aplicación de la ley de organismo judicial que sí obliga a las causas de inhibitoria o de excusa. Acá es uno quien califica eso, uno mismo. Y si yo tengo una vinculación directa, conocida, que es pública, con una de las partes, pues mal hago yo en incidir en ese caso. Puedo incidir en otros, pero no en ese. Es más especial cuando se trata de una elección de una persona, porque aquí no estamos eligiendo a un consejo. Ese será otro litigio que pueda o no estar pendiente. Aquí se está hablando de la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Y acá, esto me lleva a otro punto que creo que no podemos dejar de un lado, magistrado. Tomando en cuenta que ya se inhibió, usted ya no va a entrar a conocer el fondo del asunto.
que pues, a mi juicio, después de toda este drama político, hubiera sido bien interesante una resolución en la cual pues estuviera expresado su criterio. Pero siento que ya se inhibió y que pues no puede adelantar criterio porque ya no va a entrar a conocer el fondo del asunto. ¿Cuál es su consideración jurídica, como el jurista y el abogado que es, respecto de la elección de la Universidad de San Carlos? ¿Cree que hubo fraude? Mire, no podría yo ni negarlo ni asegurarlo. No tengo los elementos para eso, ni tengo una bola de cristal de lo que podría haber leído yo si sigo integrando en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, creo que sería irresponsable, porque sigo siendo parte de la Corte, que yo emita una opinión que puede influir incluso en mis compañeros que sí van a conocer. Así es que, como le digo, no es que quiera evadir la respuesta. Creo que la prudencia y la ética me dice que no opine, porque lo puedo opinar como cualquier ciudadano, pero no me corresponde porque sigo siendo magistrado de la Corte. Yo, escuchando al magistrado, se me ocurre que algo que siempre choca o colisiona en las discusiones de ese tipo, ¿verdad? Lo que en derecho se conoce como la verdad procesal. Y el resto del mundo lo que tiene acceso es a la verdad real, ¿no? Pero si está pasando, mire, sí, pero el expediente no lo sustenta, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las investigaciones o acusaciones que el MP planteó, no voy a decir ni este ni el anterior, ni el anterior, cualquier MP, pero es que en todo lo vimos, que robar. Mire, el expediente no lo sustenta. Hay que reconocer que eso cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Cuesta mucho, Cuesta pero mucho recuerde que hay aceptarlo. principios, usted que es Claro. abogado, de que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe judicialmente lo contrario. Claro. Y esas son las reglas del Estado de Derecho. Sí, sí. Sin duda por ahí va un poco, ¿verdad? La desinformación o la falta de información del público en general. No así la opinión de algunos abogados o estudiantes de derecho muy activos en redes sociales que debieran de saberlo y aún así juegan con esa o manipulan esa distinción, ¿no? Es posible, pero Sí. como digo, yo no voy a juzgar a las personas o qué piensan. Creo que sería irresponsable de mi Porque parte. yo, no ejerciendo ninguna profesión jurídica, sí le puedo decir que estos dos ojitos vieron que ahí pasó algo que no es kosher, digámoslo así, ¿verdad? Pero bueno, por suerte no me toca a mí juzgar esos asuntos. Si nos vamos el tiempo en el que deberíamos de ver una resolución de la Corte de Constitucionalidad que entra a conocer el fondo, ¿está usted enterado, magistrado, de cuándo piensa la Corte entrar a conocer esos amparos que están planteados? Al día de ayer, que fue la sesión en la cual manifesté mi determinación en inhibirme, sí vi que ya habían algunos que podrían entrar al fondo. Pero precisamente, digamos, algo que es importante en alguna forma explicar cuál es la dinámica de la Corte. Y es donde posiblemente los magistrados nuevos que ingresaron ahora no conocen esa dinámica, porque no debería ser mucho tiempo. O sea, se detectan, hay un sistema informático que detecta de entrada que entró algo de mucha urgencia, de mucha conflictividad. Hay técnicos que pueden advertir a la presidencia y que esos deben ser tramitados cuando hay un trámite previo con prontitud y más convocarlos inmediatamente. Y algo importante, José, que es tener tolerancia, profesionalismo para expresar opiniones sobre el caso y tener tolerancia que cuando hay una mayoría que ya se expresó y ya decidió cuál es su criterio, buscar retardos justificados porque voy a hacer un voto o porque voy a mandar lo mismo por escrito de lo que ya dije hoy. Todo eso es una manipulación, es una situación que no vale la pena, es poco serio. Es mejor usted tener su legítimo derecho de razonar en contra de los autos o de las resoluciones, pero no postergar
el que se firme y que se notifique a las partes y que todavía siga el debido proceso, porque esto creo yo que va a ser un asunto. Recuerde que las impugnaciones no solo vienen de un grupo, sino vienen de varios grupos, de varias facultades, de varios sectores, y puede llegar su tiempo. Y así es que lo recomendable es que cada cosa que se detecte, que por suerte muchos son los ponentes, no todos son la presidente, sino que son que van a las magistraturas y las magistraturas pronto lo presenten al pleno para poder ser discutido y resolver. Si a modo de parámetro, si muchas de las acciones perdieron su vigencia, quedaron sin materia, porque se cumplió el hecho y ya no es en prevención, a mí se me ocurriría que antes del 30 de este mes, que vence el plazo y que tiene que tomar posesión el nuevo rector o nuevamente el rector, pues la Corte deberá resolver antes de eso. A ver, hay tiempo. La cosa es, lo va a hacer. Precisamente, Alejandro, perdona que lo interrumpa. Lo presentaron en febrero ante la amenaza de que en abril ocurrieran las cosas. Okay. Esos perdieron materia. Sí. Porque esa amenaza de lo que creían que podía pasar. Porque pasó. Ahora ya fue el proceso electoral. Ujú. Entonces ahora vienen las impugnaciones contra la elección. Y esos son los que están ahora, que podrán estar y que van a venir seguramente algunos más para resolver. Antes del 30 de junio. Lo que sí es importante, y es donde siempre he dicho que quien pierde puede perder por dos razones. Una, porque no tenía la razón, o la otra es porque no supo hacer valer su razón. Y es ahí donde uno dice, mire, este lo perdió, pero porque no presentó las cosas como deberían de hacer. Sí, la Corte no puede resolver algo que no le han pedido. Son 30 días para presentar el amparo. Si usted lo presenta minutos después del 30 días, mucha razón podría haber tenido, pero es extemporáneo, ya no se puede conocer. Esa tolerancia tiene que tenerse. Y, por supuesto, los magistrados, o cualquier juez, tiene que ver precisamente esos requisitos de plausibilidad legal constitucional y tramitar únicamente los que llenen esos requisitos. Los demás estaban haciendo perder el tiempo a la justicia constitucional. Creo que hay algo que no mencionaba. Y seguramente, y lo digo a raíz de las reacciones que seguramente van a ver a este podcast por los diputados que no querían que usted fuera designado como magistrado. Pero algo interesante que estuvimos investigando antes de tener esta conversación con usted es que previo a que iniciara el proceso en el Congreso de la República para designación de magistrados, de diputados del oficialismo o de su fracción que se separó de raíces, habían 4 o 5 menciones criticándolo a usted someramente por tonterías en Twitter. Pasa la elección y de ahí se convierte en su persona favorita para ser mencionada. Y a ver, y se lo digo yo, siendo abogado, tal vez con algo de atrevimiento, le digo, yo podré tener algunas diferencias de criterio respecto de resoluciones que la Corte ha emitido que bien pudieron haber sido firmadas por usted o por otro magistrado. Pero algo que ellos mismos solían recordar, y lo decían mucho en tiempos de la CICIG, y insistían y tenían pancartas y manifestaban así, es que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se acatan. Pues bueno, creo que a veces vale la pena recordarle eso a estas personas, porque hoy han llegado al punto, algunos de ellos, de sediciosamente empezar a cuestionar la legitimidad de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. A ver, y voy más allá. Sorprendente, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo conoció hace unas semanas, creo yo, no sé si días, un ex constituyente, padre de la CC, ahora dice que hay que convocar a no sé, Alfonso Cabrera, primer presidente de la constituyente, ahora dice que hay que hacer una consulta popular para extirpar a la CC. Peor aún que eso. A ver, aquí como que están peleando hacia el primer lugar. No sé si fue ayer o antier. Un ex candidato a magistrado de la CC. Ex candidato a magistrado. O sea, él, de haber estado hoy ahí, estoy seguro que no lo ha hecho. A la gran chica. El ex rector, también rector Gálvez,
ahora también cuestionando la legitimidad de la Corte, no de una resolución, como decís, de la Corte. No, carajo, no se vale. Mire, primero en la séptima magistratura que dirigía Gloria Porras, la Corte hizo barrabasadas. Sustituyó al presidente de la República, sustituyó al Congreso de la República, hizo cosas tremendas, precisamente con el voto disidente de la magistrada Ochoa, porque hay que decirlo. Todos estos grupos no decían nada, hasta aplaudían. Y precisamente decían, se acata, no se discuten esas decisiones. Este gobierno, en varias, no solo esto que dice usted someramente criticaban, alababan la sentencia que yo fui el ponente el año 23, que permitió que este presidente tomara posesión. Hablaban maravillas, entonces, de esa. Claro. Y posteriormente algo pasó, que no. Esta persona tendría que no ser electa y la agarran precisamente en esa situación tremenda que ocurrió el día de mi designación y siguen con esa situación, como le digo yo, porque es una visión puramente política que, si bien es válida, sí me parece que no es muy justa, muy sincera de parte de una actuación. Y termino con esto, que es lo peor, que un presidente de la República en cadena nacional hubiera recomendado mi no designación, interfiriendo en uno de los poderes del Estado y en una forma que lo hizo Sí. después de que esa persona había alabado mi actitud como magistrado para poder él asumir su presidencia. Por eso quizás usted no lo puede decir, magistrado, pero nosotros sí. A ver, ese berrinche del presidente y el partido Movimiento Semilla y su facción de raíces, pues uno de sus impulsores de esa estrategia fue Edgar Gutiérrez, que le recomendó al presidente salir dando esa conferencia de prensa. Así que, pues, ha sido un inicio de magistrado interesante. Movida. Yo de verdad que espero que, por lo menos en lo que respecta a la presidencia de la Corte, tanto de Anabela Morfín como de la magistrada Astrid Lemos, no vayamos a caer en esas dinámicas que solían darse tanto durante la magistratura de Gloria Porras, durante la presidencia de Gloria Porras, y que hoy, a ver, desde la primera semana en el cargo, la magistrada Anabela Morfín, pues tal vez no ha llegado a los extremos de Gloria Porras, gracias a Dios, pero en su conducta y la forma ajedrecista de utilizar la presidencia de la Corte de Constitucionalidad está dejando mucho que desear, porque muchas de estas crisis se pudieron haber evitado con un actuar oportuno por parte de la magistrada presidente. Y lo lamentable de lo que dijeron del constituyente, que confunde lo que es una consulta popular para asuntos de trascendencia a una reforma constitucional. Sí. Es triste. Yo, a ver, espero que todavía haya algo que salvar, ¿verdad?, del proceder de esta presidencia. Lo único que espero es que, contrario a lo que hizo Gloria Porras, no vaya a decir que lo primero que hace al ver un expediente es quién es el interponente. Sí. ¿Se acuerda? Magistrado, Triste. gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Un Raúl. gusto. Yo personalmente creo que lo hemos dicho más de 65 veces. En podcasts, en editoriales, en notas tuyas, que la elección de la Universidad de San Carlos estuvo viciada. La del 2022 y esta. Y yo sí espero que los magistrados que van a integrar la Corte hagan una ponderación adecuada de los hechos y a la luz del derecho, pues consideren realmente todos los hechos que se dieron ahí, porque si en algo hemos sido consistentes, como lo fuimos con la elección del 2023 y que la democracia se respetaba, como lo fuimos con la elección y designación de fiscal general y como lo hemos sido con el caso de Walter Mazariegos, desde antes de que esto fuera un tema en la Corte de Constitucionalidad, Sí. nosotros hemos venido sosteniendo que Walter Mazariegos es un usurpador. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.